Teoría tradicional en la educación. La teoría educativa tradicional concibe la enseñanza como un verdadero arte y el profesor o profesora como un artesano. Esta teoría se centra en la transmisión de conocimientos y cultura. Aquí, el maestro desempeña el papel principal. Es quien domina los conocimientos. El estudiante es visto como una hoja en blanco sobre la que hay que escribir o bien una figura a moldear. Los conocimientos impartidos por parte del profesor son de manera directa y por el método de enseñanza mecánica, es decir, a manera de repetición. Esta teoría se fundamenta sobre bases de transmisión y recepción de la información y conocimientos. Los primeros pasos del aprendizaje en la historia surgen paralelamente con la evolución del ser humano de manera espontánea y natural, en donde estas sociedades realizaban la transferencia de sus conocimientos a las nuevas generaciones, en otras palabras, de su tradición. Tales saberes como hábitos, costumbres, adaptaciones al contexto, entre otras, como la caza, la pesca, la recolección de alimentos adecuados, la supervivencia y técnicas para conservar provisiones de comida. El instinto de supervivencia y adaptación al contexto que estimula el aprendizaje e enseñanza en esta etapa de la evolución del ser humano. Es por ello que el proceso aprendizaje y enseñanza emerge en la necesidad de mejorar las técnicas y métodos de transmisión de conocimientos, como la pintura rupestre encontradas en cuevas y cavernas, los métodos de caza, la recolección de alimentos. Todo eso en sí es la supervivencia. Ahora bien, este modelo, en palabras del autor, es la tradición de enseñar, explicar y ser disciplinado a los conocimientos a estudiantes de la misma manera de como los docentes aprendieron, entendieron y fueron reglamentados como por sus maestros anteriores. Y este modelo se enfoca en una de las enseñanzas centrada en el docente mediante las clases marginales y en un estudiante pasivo que aprende memorísticamente. Asimismo, este modelo presenta grandes características. La primera, ya antes mencionada, la enseñanza era el producto de una tradición enciclopédica, en el cual el docente es un especialista que domina perfectamente los contenidos. Asimismo, se instruye en la tradición, cultura, textos antiguos, clásicos de la literatura, todo lo concerniente al conocimiento del pasado. Seguidamente es comprensivo, debido a que el docente es el que comprende de qué manera se encuentra estructurada la materia y transmite el conocimiento como se le ha explicado. Autores de la educativa tradicional. El autor Alain fue un filósofo y periodista y profesor francés. Enseña cómo pensar, plantea una educación exigente y severa, en la que el alumno desarrolle su deseo de superación personal y venza los obstáculos necesarios para alcanzar el aprendizaje. Ello supone superar las dificultades inherentes a la naturaleza humana. El autor Comenius fue un teólogo, filósofo y pedagogo. En ella establece los fundamentos de la enseñanza general, elaborando un sistema educativo integral y unitario bajo el concepto de una escuela popular de gran cubrimiento y a la que todos tengan acceso. Parte de una fundamentación lógica de la estructuración del proceso docente con el fin de lograr un aprendizaje satisfactorio para un buen beneficio colectivo del alumno capaz de afrontar y resolver sus problemas de la práctica cotidiana.
El autor San Ignacio de Loyola fue un militar que se convirtió en líder religioso durante la Contrarreforma. Fue en esta campaña donde fundó un nuevo modelo de institución educativa. La pedagogía de San Ignacio se basa en la separación del mundo infantil o juvenil del adulto, de forma que pueda vivir de forma pedagógica y apegada a la religión en un lugar puro y esterilizado. El autor Émile Durkheim fue un sociólogo y filósofo francés. Estableció formalmente la sociología como disciplina académica, junto con Karl Marx y Max Weber. Es considerado uno de los padres fundadores de dicha ciencia. El autor Jean Jattot se centra en la educación del niño, considerando que el juego es una actividad indispensable para él y constituye un elemento necesario para su equilibrio y su desarrollo global, psicológico, cognitivo, afectivo y social. Este autor promueve todas las disciplinas de la educación y la investigación científica. Principios educativos. Los principios educativos proporcionan una formación plena que permite el desarrollo integral de los alumnos en todos los ámbitos de la vida, personal, familiar, social y profesional. Ayudan a construir una concepción de la verdad en la que se unan el conocimiento y la valoración ética y moral. También desarrolla su capacidad de ejercer la libertad, la tolerancia y la solidaridad de una manera crítica y en una sociedad plural. Principio de autoridad. El principio de autoridad es jerarquizado, donde el docente es el único que determina todas y cada una de las acciones a realizar dentro de la clase. Utiliza todo su tiempo para dar clases y calificar sus actividades, que impone y regula la disciplina de sus alumnos. Un ejemplo de ello son las actividades que el profesor determina dentro de un determinado tiempo de la clase, estableciendo criterios para evaluar de manera disciplinada. Principio de actividad. En el principio de actividad, el maestro explica, comenta y pregunta, mientras que el alumno escucha, lee, escribe, comenta y contesta sobre el tema abordado. En la teoría tradicional, el profesor no cuestiona sobre las dudas que puedan surgir, sino que sigue avanzando con el tema próximo de manera expositiva, con la intención principal de que el alumno esté atento. Principio de adaptación. El principio de adaptación es la adecuación de las circunstancias de los alumnos y de las escuelas. Consiste en establecer las correlaciones más adecuadas para el desarrollo del alumno, que posibilite de manera rápida y sin alteración se puedan ajustar a nuevas condiciones correspondiendo a necesidades que puedan surgir más adelante. Principio de motivación. En el principio de motivación, la actividad docente utiliza el sistema de premios y castigos. En la escuela tradicional, el aprendizaje está concebido como la capacidad para retener y repetir información. Un ejemplo sobre el principio de motivación es que se castiga por experimentar o fracasar con el fin de que el alumno se motive a dominar el tema por sí mismo, no siendo obligado por ellos a que lo domine. Características del docente tradicional. Ordena a memorizar los conceptos. Es impositivo. Enseña los procesos de forma mecánica. No procura que el alumno reflexione. No existe la retroalimentación. Castiga física y verbalmente al alumno. No ayuda a desarrollar el pensamiento lógico.
El docente tradicional juega el papel de ser el único que sabe, asume que sus alumnos y alumnas desconocen un mundo exterior por completo, solo permite la reproducción de los contenidos, es decir, que lo que enseña a sus alumnos lo deben de repetir de manera exacta como él. Sus prácticas tradicionales son la mecanización y memorización y se enfoca hacia las planas y tareas repetitivas. Una diferencia con el docente actual es que el docente actual propone actividades en las cuales no sea él quien enseña, sino quien logra que sus alumnos descubran ese contenido de aprendizaje y al hacerlo lo puedan llevar a cabo en su vida cotidiana, es decir, que no sea un aprendizaje solo teórico, sino práctico. Características del alumno tradicional. Solo recibe indicaciones, no tiene iniciativa propia, no es participativo, no utiliza la imaginación y no tiene un pensamiento reflexivo. Ventajas de la educación tradicional. Contribuye al desarrollo del esfuerzo personal, la voluntad y la autodisciplina entre los alumnos. Es el más efectivo para transmitir datos puros como son fechas históricas, leyes de la física, matemática o química. Un ejemplo aquí podría ser lo de las fechas de la Revolución, la Independencia de México, la Segunda Guerra Mundial, etc. 3. Permite que la formación de varios estudiantes al mismo tiempo, ahorrando en la cantidad de recursos educativos. Favorece los procesos de memoria y exige al profesor gran preparación académica y dominio de la materia. Desventajas de la educación tradicional. La unidad de relación pedagógica es maestro-alumno. No estimula la participación, la creatividad, la curiosidad o la iniciativa. No favorece la colaboración ni la cooperación, sino que buscan fomentar comparación y competición entre los alumnos. Asimilan grandes cantidades de información. No existe convivencia entre teoría y práctica. Y por último, promueve la pasividad del alumno y la falta de actitud crítica. En conclusión, la escuela tradicional limita la creatividad del alumno. En el modelo pedagógico tradicional, la meta es la formación del carácter de los estudiantes, moldeándolo a través de la voluntad y la disciplina hacia el ideal humanista y ético. La relación maestro-alumno es vertical, el maestro es la autoridad. El desarrollo comprende el desarrollo de las cualidades innatas a través de la disciplina. Los contenidos son las disciplinas clásicas y las facultades del alma. El método es academicista, verbalista, transmisionalista, desarrollado bajo un régimen de disciplina en el que los alumnos son los receptores y aprenden a través de la imitación, el buen ejemplo y la repetición, cuyo patrón principal es el maestro.